Muy buenos días, Dios los bendiga. Qué placer una vez más encontrarnos para escudriñar la palabra de Dios. Yo hoy quiero que meditemos en algo muy sencillo en la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que fue su autoridad, su simple autoridad. Déjame ponerle este adjetivo, simple autoridad, no porque fuera una autoridad pobre ni porque fuera una autoridad poca, sino porque él con sus propias palabras, con su misma manera de vivir, no tenía él que hacer ninguna otra cosa para tener autoridad. La Biblia dice que en muchas ocasiones la gente se asombraba porque Jesús enseñaba la palabra como quien tiene autoridad. Es decir, él no tenía que hacer alarde ni agarrarse a gritos para mostrar que lo que estaba enseñando tenía autoridad. En más de una ocasión, cuando los fariseos lo enfrentaban para preguntarle algo acerca de doctrina o de algunos otros temas, Jesús simplemente contestaba y los dejaba callados por la autoridad, la simple autoridad. Es decir, cuando hablo de simple autoridad en la vida de Jesús, estoy hablando de una gran autoridad. Era tan grande su autoridad, era tan experto en el tema del que hablaba, era tan experto al contestar las preguntas que se le hacían, que dejaba a todos callados, sin posibilidad de refutarlo, sin posibilidad de alegar, porque la autoridad de Jesús era una simple autoridad. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo número 4, al cual quiero ir ahora mismo, que es de las primeras cosas que Jesús hizo después de proclamarse Mesías. Nosotros vemos ahí cómo en Nazaret Jesús se autoproclamó el Mesías cuando dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, el Espíritu de Jehová me ungió para dar buenas nuevas. Es ese pasaje. Inmediatamente después de ese pasaje encontramos en Lucas capítulo 4, versos del 31 al 37, cómo Jesús pone en práctica esa autoridad, esa simple autoridad, y me doy cuenta que una de las cosas que Jesús vino a hacer es ponerse en conflicto con el mundo de las tinieblas, con el mundo demoníaco, para demostrarnos que Él tiene autoridad por encima de todos. Y Él no necesita aspavientos, no necesita ninguna otra metodología o algunos instrumentos. Su simple palabra tiene autoridad porque Jesús tiene autoridad. Quizá nosotros cuando queremos hacer valer nuestra autoridad, bueno, tenemos que hacer algunas otras cosas. Tenemos que poner cara de enojado o gritar para que alguien nos haga caso. Te estoy diciendo. Y entonces creemos que a través de esa forma vamos a ganar autoridad. Jesús no necesitaba ni de gritos, ni de caras, ni de nada, porque Él es la autoridad encarnada. Y en este pasaje se encuentra con un hombre endemoniado en la sinagoga. Déjenme leer los versículos 31 en adelante. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba, subrayo, en los días de reposo, o sea, en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina. Vea por qué. No porque era otra doctrina, no porque su doctrina fuera diferente. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Es decir, una palabra con autoridad, una doctrina o un mensaje o una enseñanza con autoridad alude a alguien que domina perfectamente el tema. Cuando hay un experto en el dominio de un tema, esto trae que la demás gente escuche las palabras del experto como quien tiene autoridad. No sé, si hablamos de algún músico, si viniera algún músico reconocido a dar una clínica a músicos locales, bueno, ese músico reconocido, las palabras que él diga, los consejos que él dé, van a ser con autoridad porque él es el experto, es más experto que todos los demás. Jesús es el experto. Por eso la gente se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, dominaba los temas, dominaba lo que hablaba, y además su palabra sonaba como completamente verídica, porque lo era. Jesús mismo es la verdad, y la gente se admiraba de esta autoridad, de esta enseñanza con autoridad. Pero sigo, versículo 33. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aquí se comienza a enfrentar Jesús al inicio de su ministerio a ponerse en conflicto con el mundo de los demonios, con el mundo demoníaco, con el mundo de las tinieblas. El Evangelio de Juan, el evangelista Juan, en 1 Juan capítulo 3:8, dice que el que peca es esclavo del pecado, porque el diablo peca desde el principio. Pero el Hijo del Hombre vino
para deshacer las obras del diablo. Es decir, una de las cosas que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, y creo que queda demostrado por muchos episodios en los evangelios, muchos endemoniados que Jesús liberó, Jesús nos demuestra que Él vino a deshacer la obra de los demonios. Y este es el caso. Hay un hombre en la sinagoga que está poseído, tiene un espíritu de demonio inmundo, y entonces se dirige hacia Jesús y le dice: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros? Yo sé a qué has venido, yo sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio sabía perfectamente quién era Jesús. Ahora, no quiero hacer un énfasis en esto. Lo que quiero recordarte es que hay un mundo espiritual que nos rodea, y sin que nos volvamos locos para tratar de descubrir cuántas clases de demonios hay, si el demonio de mudez, de fiebre, los que aparecen en la Biblia, un demonio de engaño, de mentira o de inmundicia, como dice ahí. No, no es una clase de ver cuántos demonios existen, pero es una realidad que hoy por hoy la teología moderna trata de evadir, trata de evitar o trata de negar. Incluso la teología moderna no cree hoy por hoy en la existencia de espíritus. Se cree que esa superstición forma parte de una manera primitiva de pensar, pero la Biblia me enseña y Jesús me demuestra que ese mundo espiritual existe. Los demonios existen. El enemigo en realidad anda alrededor nuestro a través de sus huestes, buscándonos devorar, buscándonos molestar, buscándonos poseer. Y este relato me demuestra esto, pero hay una gran verdad. Primera de Juan 3:8, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Sí, es real, existen los espíritus. No cometas el error de creer que no, antes se creía eso, pero ahora hay explicación para todo. No, hoy por hoy el mundo espiritual existe, y así como hay ángeles, hay demonios, y así como hay bien, hay mal, y así como Jesús está el enemigo de nuestras almas, el diablo, pero debemos recordar que Jesús es el vencedor. Él está por encima de cualquier otra autoridad, de cualquier otro poder. Él tiene esa simple autoridad que nos va a demostrar en este episodio. Este endemoniado o el demonio a través de este hombre se dirige a Jesús y le dice: sé quién eres, el Santo de Dios, ¿a qué has venido? ¿Nos vas a destruir? Y entonces Jesús le reprendió, y esto es maravilloso, le reprendió diciendo, vea que no dice que le gritó, ni que sacó unas plantas o unas hojas, o que hizo un encantamiento, o roció algún grano alrededor. No, simplemente Jesús, con su simple autoridad, que es su palabra, le dice: cállate y sal de él. Y al momento, dice, entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Esto es significativo para nuestra experiencia con Dios hoy. Esto es significativo para nuestra vida espiritual, porque debo recordar que por más que el enemigo me esté rondando, me esté molestando o esté atacando mi fe, mi espíritu, mis sentimientos, mi mente o cualquier área de mi vida, Jesús tiene autoridad por encima del enemigo y de sus huestes. Jesús ha vencido sobre ellos y Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y esto me lo demuestra. Jesús simplemente volteó, ni siquiera le respondió: ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Ni siquiera le respondió, simplemente le dio una orden y le dijo: cállate, sal de él. Y al instante salió el demonio de él y no le hizo daño alguno. Verso 36. Y estaban todos maravillados, o sea, atónitos, sorprendidos. Y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder, otra vez, palabra con autoridad y poder, manda a los espíritus inmundos y salen? Esto es muy importante que lo meditemos. ¿Por qué se maravillaba el mundo antiguo? En el mundo antiguo, en la época de Jesús, había no pocas personas que se dedicaban, según ellos, a exorcizar, a sacar demonios de la gente o demonios de alguna área o de alguna casa. Pero los métodos que ellos usaban eran muy diferentes a lo que Jesús hizo. Ellos usaban métodos de encantamientos, rezos largos, algunos rociaban semilla, otros con plantas o raíces al estilo de las limpias, querían expulsar a los demonios. Es decir, sus métodos fantásticos y sus métodos muy rimbombantes no concordaban con como Jesús lo hacía. Por eso la gente se maravillaba. Jesús no necesitaba de plantas, ni de anillos, ni de grano, ni de encantamientos
porque su palabra tiene autoridad. Jesús posee esa simple autoridad de decir y de que sucedan las cosas. Y así lo había hecho Jesús. Simplemente se dirigió al endemoniado, al demonio, y le dijo, cállate y sal de él. Y sucedió. Por eso la gente se sorprendió y decía, este no exorciza como todos. Este no usa plantas, ni raíces, ni encantamientos, ni fórmulas, ni aceites, ni ninguna cosa. Simplemente su palabra. Por eso se preguntaban, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen de él? Esta simple autoridad de la que habla el Evangelio y de la que vemos repetidamente en la vida de Jesús, era algo completamente nuevo para los judíos y para el mundo antiguo. Esto no existía, no había quien solamente dijera y sucedieran las cosas. Es que Jesús es el Hijo de Dios y Él vino a deshacer las obras del diablo con esta simple autoridad. Por eso la gente se maravillaba y quedaba atónita, porque regularmente los fariseos enseñaban y citaban a otros fariseos o a otros rabinos y decían, bueno, tal rabino enseñó esto. Los profetas se limitaban a decir, Jehová dice esto. Jesús simplemente Él decía, permítame ponerlo así, Jesús decía, yo les digo, y la palabra se cumplía. Es decir, Jesús no necesitaba que su autoridad fuera respaldada por nadie. El profeta necesitaba que esa autoridad de la palabra que iba a profetizar o a decir, pues viniera respaldada por Dios, ¿va? Los fariseos necesitaban respaldar sus enseñanzas con lo que otros rabinos reconocidos o famosos habían dicho. Jesús no necesita nada de esto, porque Jesús es Dios y Él tiene una simple autoridad que con mencionar la palabra las cosas suceden. Y definitivamente, como te dije al principio y creo que aquí llego al final, es que Él es el experto en todo lo que tiene que ver con la vida, con todo lo que existe. Jesús es el experto. Por eso la gente se maravillaba y decía, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder? O sea, palabra, autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y estos salen. Y luego dice el versículo 37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Su fama se extendía. Claro, porque Jesús demostró tener una simple autoridad. ¿Por qué la tenía? Porque Él es el experto. En el tema que tú estés luchando, en el tema en el cual tú estés batallando, en el área de tu vida en la que todavía no logras controlar o todavía se te va la onda o se te va la lengua, hay un experto que puede tratar contigo y ese experto es Jesucristo. Por eso su simple autoridad, Él hablaba y como era un tema que dominaba, Él domina todos los temas de la vida del hombre, Él domina absolutamente todos los reinos que existan. Él, Jesucristo, tiene esa autoridad para decir la palabra y que las cosas sucedan. Él es el experto. Y así como nosotros recibiríamos pues a algún experto importante en alguna área y lo escucharíamos con atención porque nos enseñaría como quien tiene autoridad, Jesús es el experto en las cosas que tú estás enfrentando, en quizá los espíritus que te están merodeando y que quizá no quieres creer mucho o no te quieres volver loco pensando en ellos, pero déjame decirte esto, aún el mundo de las tinieblas se rinde ante la palabra de Jesús. Porque Jesús tiene autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Él es el experto y Él sabe cómo hacerlo. Esto era algo nuevo para la gente del tiempo de Jesús. No era con simples palabras, cállate y sal de él. No, alguien que quería liberar a un endemoniado tenía que hacer una serie de ritos y cosas y elementos y gritos y aspavientos. Jesús no necesitaba nada de esto. Y sabes, no lo necesita aún hoy. Él tiene la autoridad para decir la palabra y que las cosas sucedan. No sé qué estés enfrentando en este día, pero hoy he querido compartir contigo esta palabra de la simple autoridad de Jesús. Él tiene el poder para hacer que las cosas sucedan con su sola palabra. Y Él nos ha dejado su palabra escrita para nosotros, para que a través de esta palabra, que tiene poder, no porque estas hojas estén ungidas, sino porque es la palabra de Dios, pueda hacer grandes cosas sobre nuestra vida. Hoy, las palabras de Jesús siguen teniendo poder para liberarnos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras reacciones. Y entonces
ser libres de aquello que nos aqueja, de aquello que nos lastima, de aquello que todavía nos hace ocuparnos y maltratarnos a nosotros mismos. Si tú necesitas que el Señor te libere, si tú necesitas una liberación porque hay algo que te aqueja, hay pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, hábitos, Jesús está aquí esta mañana y con una simple autoridad puede decir, cállate y sal de él. Si tú crees y si tú atiendes a las palabras de Jesús, te garantizo que la victoria es para ti. Así que hoy puedes acudir, no a un pastor, no a un exorcista, no a alguien que vaya a hacer métodos. No se trata de mover los muebles en tu casa o de rociar sal alrededor de algo. Se trata de que le creas a Jesús y que hoy dejes que su palabra con autoridad y poder haga una obra en provecho de ti, de los que te rodean y de los que estén batallando con alguna atadura. Jesús tiene el poder para romper cualquier atadura. Jesús tiene autoridad y basta con una simple palabra que salga de su boca para que las cosas sucedan. Confía en Él. Oremos. Señor, seguramente muchos de nosotros aún seguimos atados por pensamientos, hábitos, costumbres que hemos arrastrado con el paso del tiempo, que el enemigo nos ha aprisionado y nos ha hecho vivir en estrechez y no hemos podido ser liberados. Pero hoy recordamos, Señor Jesús, que tu nombre tiene poder, que tu palabra tiene autoridad, que tú tienes una autoridad que está por encima de cualquier otro poder, que está por encima de cualquier imposibilidad que nosotros tengamos como seres humanos. Tú todo lo puedes hacer. Y hoy a través de este pasaje que nos recuerdas cómo tú viniste a enfrentarte al mundo de las tinieblas para demostrarnos que tú estás por encima y que tú eres vencedor, aún por encima de los poderes malignos y demoníacos. Tú estás por encima, tú tienes autoridad, tú viniste a deshacer las obras del diablo, tú viniste a darnos libertad, viniste a pregonar las buenas noticias de que ahora, gracias a tu sacrificio, podemos ser verdaderamente libres, Señor. Y es por eso que hoy en oración acudimos a ti. Cada uno de nosotros en las áreas en las que todavía batallamos, en las que estamos atados, o aún, Señor, si hubiera alguien cercano a nosotros poseído o maltratado por el enemigo, o a través de algún espíritu o de algún hábito equivocado, Señor, queremos que tú menciones la palabra. Creemos en tu palabra. Creemos que cuando tú dices la palabra, las cosas suceden. Tu simple autoridad, que no es simple por ser poca, sino es simple porque no necesitas más que decir para que las cosas sucedan. Señor, danos tu palabra hoy para que podamos ser liberados, libres, y entonces, Señor, podamos experimentar esta vida en libertad que tú has venido a darnos a cada uno de nosotros, los que creemos en ti. Señor, vierte toda tu gracia, toda tu misericordia y toda tu autoridad sobre cada una de nuestras vidas. Di la palabra y haz que las cosas sucedan. En el nombre de Cristo Jesús, en tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Confía. Él está por encima de todo y de todos. Su simple autoridad alcanza para tu bendición. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.